Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Cristian. Bueno, me presento. Mi nombre es Jason Bernal, arquitecto de soluciones Power Platform y especialista en inteligencia artificial. Y bueno, muy contento de estar con ustedes aquí el día de hoy, acompañándoles en este webinar. Muchas gracias por haber apartado espacio de sus apretadas agendas. Es complicado en el día a día, así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bien, veremos un tema muy importante eh, que creo yo que es de los más críticos que estamos viviendo el día de hoy. Como lo mencionó Cristian, en Alpha People llevamos años ayudando a las organizaciones de la TAM a transformar sus negocios con las tecnologías de Microsoft. Y hoy nos centraremos, como mencioné, en el que quizás es el tema más importante y más desafiante, si se puede decir, del momento, y es lo que tiene que ver con todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo es muy valioso, apremia. Entonces vamos directamente al punto estratégico, ¿no? Creo que el título o el tema del webinar lo dice todo. Agentes de Copilot o agentes de IA con Copilot Studio. Y una pregunta muy importante, ¿no? Innovación sin límites o riesgos sin control. Y bueno, en este momento pues sabemos que todas las organizaciones, sean grandes o pequeñas, están bajo, podemos decir, una presión muy grande para adoptar la inteligencia artificial. La IA nos da una promesa de productividad enorme, pero también eso genera una pregunta muy grande, y es cómo garantizamos que esta innovación no ponga en riesgo nuestros datos, nuestro cumplimiento y nuestra operación. La IA nos da esas capacidades para construir una mano de obra digital autónoma, y tengamos esto en mente, mano digital, mano de obra digital. Y con base en eso, nuestro trabajo o el propósito de este webinar es poderles mostrar cómo podemos hacer que esta mano de obra sea segura, auditable y que esté alineada con los objetivos de la organización. Entonces, para responder a esas preguntas o a esa pregunta fundamental sobre la innovación sin control, hemos estructurado este webinar en 4 partes muy concretas, como una hoja de ruta práctica para escalar la IA de forma segura. Hablaremos primero de la oportunidad. Vamos a definir qué es un agente de IA en el contexto low code de Copilot Studio. Esto es crucial entender, que no estamos hablando de chatbots simples, sino de sistemas de IA que son capaces de percibir, razonar y accionar. Hablaremos también un poco sobre el valor estratégico, o sea, ese por qué. Vamos a ver un caso de uso, por ejemplo, de un agente de cumplimiento de documentos para demostrar que la IA no solo genera textos, sino que ejecuta tareas de negocio complejas y genera un retorno de inversión claro. Hablaremos también un poco del control responsable, y creo que aquí nos vamos a centrar mucho y es en el tema de la gobernanza. Y finalmente veremos un poco sobre esa visión futura, que de por sí no es tan futura, sino que ya la estamos viviendo, y me refiero a esos agentes autónomos u orquestación de agentes, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a posicionarnos y a tener como una estrategia más clara de la IA, cómo adoptar la IA, por lo menos en el corto plazo. Hablemos de 2 años, ¿cierto? Me refiero a esas capacidades que se están liberando continuamente, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la promesa, como mencioné, la promesa de la IA es que vamos a tener un retorno de inversión muy grande, pero eso genera un efecto dominó en la compañía, ¿no? Y es que tenemos una tensión en 3 vías que son claves, ¿cierto? Y las tenemos que resolver para poder escalar. Hablemos de lo primero, y es que a la izquierda tenemos a nuestro equipo de creadores o desarrolladores. El equipo de creadores o desarrolladores han adoptado la revolución low code, ¿cierto? Y ahora tienen una herramienta más potente, y la pregunta del desarrollador, del creador, siempre es, ¿cómo puedo crear, ¿cierto? Agentes que me ayuden a aumentar la eficiencia y que me permitan reducir costos para mi compañía. Es decir, que la mentalidad del creador, del desarrollador, es siempre cómo crear, cómo construir y cómo hacerlo de forma ágil, cómo hacerlo rápido.
pero en el centro tenemos el CISO, ese rol que se preocupa mucho más por la seguridad, ¿cierto? Porque esa velocidad genera una preocupación muy importante y es cómo puedo controlar esto, ¿cierto? El CISO no se pregunta si va a haber un riesgo, sino cómo lo voy a gestionar, ¿cierto? Cómo entender y descubrir a todos esos agentes que se están creando para proteger sus datos de amenazas externas, ¿cierto? Y la pregunta que no lo deja estar tranquilo es cómo evito, por ejemplo, que un agente tenga acceso a datos que no necesita o peor aún, que un agente cause una exfiltración de datos sensible. Entonces, para el CISO la respuesta simple es bloquearlo todo. Y por otro lado, tenemos el rol del CEO, ¿cierto? Que no puede permitirse bloquear la innovación, pero tampoco puede permitir el riesgo. Su rol o el rol del CEO es muy estratégico. Necesita tener una visibilidad de lo que la gente está usando y si no lo podemos ver, no lo podemos gestionar, así de sencillo. Entonces necesita saber cómo asegurar que todo lo que se construya cumpla con las normativas internas. Y finalmente necesita que todo eso se traduzca en una eficiencia de costos y un retorno de inversión que sea medible. Entonces, en este webinar vamos a demostrar que la gobernanza no es lo que bloquea al creador, sino que le da la confianza a roles como el CISO y el CEO para decir, oiga, vamos a construir rápido, lo vamos a hacer a escala y lo más importante, de forma segura. Entonces, ya viendo el dilema de la seguridad y la ambición, si se puede decir, de nuestros creadores, entonces para satisfacer esa ambición de construir rápido, necesitamos herramientas que no nos obliguen a empezar de cero. Y aquí es donde la combinación de low code e IA pues se vuelve muy, muy importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Me gustaría entonces definir estos dos temas, dos conceptos de agentes de IA y low code. Y me gustaría empezar definiendo lo que es low code. A la izquierda podemos ver la definición de low code. Básicamente es ese enfoque que podemos decir ha empoderado al creador y que les permite tanto a desarrolladores profesionales como a personas de negocio que no son expertos en tecnología, pero sí que sí conocen muy bien del negocio, automatizar flujos de trabajo y crear aplicaciones utilizando herramientas visuales y sin código complejo. Recordemos la base de todo esto y es la democratización, ¿cierto? Entonces, Microsoft quiere que la tecnología esté al alcance de todos, aquellos usuarios que no son expertos en tecnología, en desarrollo, pero que conocen muy bien el del negocio, pueden hacer sinergia con los que sí lo son, con aquellos que son expertos en código para crear aquellas aplicaciones que generen valor a la organización, aplicaciones y soluciones, ¿cierto? Entonces, teniendo ya definido qué es low code, entonces miremos qué es un agente de IA. Entonces, un agente de IA no es solo un chatbot sofisticado, ¿no? Entonces, ya aquí no estamos hablando de lo que hemos escuchado durante mucho tiempo, chatbots, sino agentes. ¿Y por qué? Porque tenemos que pensar en que son sistemas de IA especializados, que han sido diseñados para realizar tareas, para tomar decisiones e interactuar con sistemas, ya sea bajo una dirección o de forma autónoma. Entonces aquí la diferencia clave entre un chatbot y un agente es la acción, mientras que un chatbot simple responde preguntas, solamente un agente de IA está diseñado para razonar sobre un problema, para planificar una solución y para actuar sobre sistemas. Por ejemplo, un agente de Copilot de estudio puede actuar sobre Dataverse, puede integrarse con sistemas externos o con herramientas de la misma Power Platform como Power Automate. Entonces, eso lo que significa es que por primera vez quienes crean pueden construir una mano de obra digital real. ¿Ok? Entonces, si la mano de obra digital es el qué, Copilot Studio es el cómo la podemos crear. Entonces, Copilot Studio es la herramienta central que permite a nuestros creadores y desarrolladores
construir y gobernar estos agentes de IA dentro del ecosistema de Power Platform. Entonces, Copilot Studio, muy importante, hereda todas las fortalezas de ser una plataforma de Microsoft. Eso se traduce en 5 beneficios clave, principalmente para la organización. Eso lo podemos ver en la parte inferior de la pantalla, ¿cierto? El primero es que nos permite o permite conocer a los usuarios donde ya están. Copilot Studio está integrado en Teams, en SharePoint y en general en todo el flujo de trabajo diario de Microsoft 365. Eso lo que garantiza es que los agentes sean accesibles y fáciles de adoptar. El segundo es que permite acceder a todo en un solo lugar. Es una interfaz visual y centralizada para construir, probar, para desplegar los agentes. El tercero, y es muy crucial, y es la capacidad de automatizar los flujos de trabajo. Y esto se logra porque Copilot Studio tengamos en cuenta que es parte de ese kit de herramientas de Power Platform, ¿sí? Recordemos que Power Platform son Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages y Copilot Studio. Eso lo que significa es que Copilot Studio está intrínsecamente ligado a Power Automate y nos permite ejecutar tareas y procesos complejos también. Lo cuarto es que el diseño permite la integración con aplicaciones externas a través de los conectores de Power Platform. De esta forma rompemos los hilos de datos. Y el quinto, y creo que es uno de los más importantes, es el tema de seguridad, porque Copilot Studio se puede conectar a los datos en Microsoft 365 de forma segura, respetando todos los temas de permisos y configuraciones de seguridad que existen. Y creo yo que es uno de los temas que nos ocupa en este webinar. Entonces, Copilot Studio es esencialmente la interfaz low code que da vida y que controla a los agentes. Ahora, entendiendo el qué y el cómo, veamos un poco el por qué. Entonces, ya entendimos que Copilot Studio es nuestra interfaz low code, pero entonces miremos un poco qué tipo de experiencias empresariales podemos construir con esta herramienta. Los agentes de IA de alto valor tienen estas 5 características, como podemos ver en la lista de la izquierda. Lo primero es esa característica enfocada a lo inteligente, es decir, eso significa que el agente es capaz de recordar y de comprender el contexto y la intención del usuario. El agente no empieza desde cero en cada interacción. Y seguido de esto, miremos otro atributo que es la seguridad, y creo que esto es muy importante para roles como el CISO, ¿no? Entonces, esto no es negociable. La plataforma está diseñada para mantener los estándares de la industria para la gobernanza, la seguridad y la gestión del ciclo de vida. Esto lo miraremos un poquito más adelante cuando hablemos de gobernanza. Y el principal motor del retorno a la inversión, que es lo siguiente, es que es automatizado. El agente no solo conversa, sino que está diseñado para completar tareas de forma dinámica y automatizar los flujos de trabajo. Entonces, esto es la transición de un simple chatbot a un agente que ejecuta tareas. Además de todo esto, la experiencia es personalizable y eso se logra conectando nuestros propios datos a sistemas heredados y extendiendo la solución por todo el ecosistema de Microsoft y aún así fuera del ecosistema de Microsoft, ¿no? Finalmente, el atributo de que son colaborativos, ¿cierto? La gente está diseñado para interactuar como un miembro más del equipo. Pensemos como esos colegas digitales que son muy especializados, que tienen mucha inteligencia y que nos pueden ayudar en nuestras actividades diarias para ser más eficientes. En la parte inferior observemos la línea de tiempo de la evolución, porque hemos pasado de una etapa inicial enfocada simplemente a buscar, a resumir o a generar, a una próxima ola de invención, de innovación, perdón, que ahora está centrada es en la personalización, en la colaboración y sobre todo en la automatización. Entonces, estas cosas es lo que están haciendo que las empresas líderes en el mundo eh, sean más productivas, ¿listo? Y esto precisamente nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son
las capacidades específicas de esos agentes. Y es importante o fundamental, digamos que diferenciar los agentes de IA en el espectro de capacidades que estamos viendo aquí en pantalla. Los agentes varían en niveles de complejidad y capacidades según las necesidades. El valor de la inversión se mueve de izquierda a derecha. Veamos un poco a qué nos referimos con cada uno de estos. El primer tipo de agente o el más básico es el agente de recuperación. Es el inicio, ¿cierto? Digamos que esta capacidad está disponible de forma general hace mucho tiempo y su función es la más sencilla de todas, que es recuperar información de los datos, ¿cierto? Razonar, resumir y responder preguntas a los usuarios. Ese es el típico asistente que le ayuda a buscar en sus documentos de forma inteligente. Es muy potente, pero no ejecuta tareas por sí mismo. Esto nos lleva al segundo tipo de agente, que es el más común y el más usado hasta ahora en las organizaciones. Y aquí es donde la IA se convierte en ese trabajador digital. Recordemos mano de obra digital que hablamos al comienzo. El agente de tareas o el que ejecuta tareas también está disponible desde luego de forma general y su función principal es tomar medidas cuando se le solicite, automatiza los flujos de trabajo y reemplaza las tareas repetitivas para los usuarios. De momento, el agente que ejecuta tareas es el verdadero motor, si se puede decir, de ese ROI, de ese retorno de inversión, y es en el cual nos centraremos más pues, en este webinar. Ahora, es un agente que es capaz de activar flujos, por ejemplo, en Power Automate. Recordemos que Copilot es parte de ese kit de herramientas de Power Platform, entonces aquí Power Automate juega un papel muy importante porque nos permite como, o es el que crea ese puente, ¿no? Para orquestar o para integrar con diferentes sistemas. Entonces, esos agentes pueden activar flujos de Power Automate, crear registros en Dataverse u otras fuentes de datos e interactuar con sistemas de terceros. Y el último tipo de agente hasta ahora es el más avanzado hasta ahora, que son los agentes autónomos, ¿sí? Eh, Aunque digamos que eso estaba en vista previa hace poco, pero en marzo ya se lanzó la noticia que esta capacidad de agentes autónomos ya está disponible de forma general. Esto lo que significa es que ya estamos viviendo el futuro, ¿cierto? Porque son agentes que operan de forma independiente, que planifican dinámicamente, que organizan a otros agentes, que aprenden y escalan también. Entonces, es como el máximo nivel hasta ahora y eso nos lleva a preocuparnos por implementar una gobernanza robusta. O sea, ya no es una opción, sino una necesidad inmediata. Entonces, porque ya no estamos como planeando qué va a suceder, sino que estamos planificando para lo que ya está en el presente. Entonces, mantengamos en mente esta progresión, porque para poder construir agentes que ejecutan tareas de forma segura, debemos también implementar los controles de los agentes autónomos que ya tenemos disponibles. Para ver un poco mejor estas capacidades, pensemos en este ejemplo, es un caso de uso real y de alto riesgo, es el cumplimiento documental en servicio al cliente. Este es un caso que históricamente ha sido manual, muy lento y costoso, pero que se puede resolver con agentes de IA, ¿cierto? Con agentes de Copilot Studio. Entonces, los agentes pueden resolver esto a través de un proceso de 4 pasos clave principalmente. El primero sería la supervisión, segundo sería la generación de alertas, el tercero la sugerencia de alternativas y el cuarto el registro histórico, trazabilidad o auditoría. Entonces, en el primer paso, que es la supervisión, el proceso comienza con el agente monitoreando continuamente los documentos de atención al cliente en búsqueda de posibles infracciones. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace conectándose a bases de conocimientos, en este caso como SharePoint para nuestro ejemplo, para obtener los requisitos de cumplimiento y los artículos de servicio internos. El beneficio es inmediato porque la gente marca de forma automática posibles problemas de cumplimiento antes de que se conviertan en infracciones. El segundo paso es la generación de alertas. El agente está conectado a canales de comunicación como Outlook o Teams y alerta a los representantes y supervisores cuando se omiten los pasos de cumplimiento y notifica
al instante cuando no se siguen los protocolos de cumplimiento. El tercer paso, que tiene que ver con las sugerencias o las alternativas, es que ofrece alternativas conforme a los documentos, es decir, ofrece correcciones de forma instantánea para que los empleados puedan resolver problemas sin demora. Y por último, el registro histórico, que creo yo que responde a preguntas como las del CISO y la del CIO, que es todo proceso debe dejar una pista, un registro histórico. El agente almacena el historial de comprobaciones de cumplimiento, sugerencias de ediciones, aprobaciones en un registro auditable. Es decir, mantiene una pista de auditoría consultable para garantizar la transparencia, las revisiones y la responsabilidad. Y eso permite que la IA actúe, que es lo que buscamos, de forma segura. Aquí tenemos una vista un poquito más técnica, eh, digamos que más para el equipo de arquitectos, ¿cierto? Los que se preocupan un poco más de cómo se integra esto, ese equipo de profesionales de tecnología. Esta es una vista arquitectónica de ese agente que acabamos de describir. Digamos que para el equipo de TI, este sería el plano que nos confirma que podemos construir valor de una forma controlada. Entonces, observemos que no es un simple chatbot, sino que es un agente que funciona como un sistema orquestado, dirigido por ese orquestador central. ¿Y cuál es el orquestador central en este caso? Copilot Studio. Digamos, diagrama de arquitectura nos da una idea de cómo podemos extender y crear soluciones complejas de gran escala con las herramientas de Power Platform, porque recordemos que no estamos limitados a las herramientas low code, sino que también podemos integrarlas con capacidades avanzadas con servicios de Azure o otros sistemas de terceros, ¿cierto? Eso nos da, digamos que las posibilidades son casi que infinitas. Entonces, la clave de esta arquitectura no es solo los pasos, sino los componentes que tenemos. Entonces, lo primero, miremos esos componentes que tenemos a la derecha. El primero de ellos es un analizador que clasifica el documento. El segundo es un rastreador de cumplimiento que verifica las reglas internas. Y el tercero es un recomendador que ofrece las alternativas de solución. Este tipo de complejidades es la razón por la que una gobernanza robusta es vital, no es negociable. Tenemos que implementarla. Y aquí se encuentran, aquí podemos ver esos, digamos que 3 puntos en el caso de este agente de ejemplo de lo que deberíamos gobernar. Lo primero es la conexión de datos. Vemos que la gente necesita acceder a manuales de marca y cumplimiento, contenido legal y repositorios de contenido. ¿Esto qué exige? Nos exige que tengamos políticas de seguridad de datos claras, como las etiquetas de sensibilidad, ¿cierto? Etcétera. Segundo es la acción, es decir, el control. El agente usa los conectores de Power Platform. ¿Esto qué significa? Que debemos tener políticas de prevención de pérdida de datos bien definidas, configuradas. ¿Para qué? Para controlar que los datos puedan sacar, para controlar qué datos más bien pueden sacar esos conectores. Y lo último es lo que tiene que ver con la auditoría. Abajo vemos el bloque de insights y registros, y es que cada acción, cada paso y cada error se registra como datos de telemetría, ¿cierto? Digamos que esa es la materia prima o los insumos que usamos en herramientas como Microsoft Purview, que veremos más adelante, para auditar el cumplimiento y medir ese retorno de inversión. Entonces, ahora que ya mostramos cómo podemos controlar esto, veamos un poco cómo podemos habilitar a nuestros creadores para que construyan estas soluciones de forma segura. Para gestionar este tipo de complejidades, y ya vamos entrando en lo que tiene que ver con los temas de gobernanza, eh, Microsoft ha estructurado el control alrededor de 3 pilares fundamentales. Si vamos a implementar agentes, debemos tener una estrategia de TI que cubra estos 3 puntos de forma integral. El primer pilar es la protección de datos. En la era de la IA, esto significa ir más allá del control tradicional. Debemos proteger y controlar los datos que se utilizan para la conexión a tierra inteligente o ese grounding, así como los datos integrados para los usuarios y los nuevos datos que son creados por los agentes. El segundo pilar
son los controles de gobernanza. Se trata de controlar el acceso y el uso de Copilot y los agentes. Aquí definimos en este segundo pilar el ciclo de vida, quién puede crear, quién puede desplegar y asegurar la visibilidad del estado de los agentes. El tercer pilar es lo que tiene que ver con los informes y monitoreo. Eh, Tengamos en cuenta esto, si no lo podemos medir, no lo podemos controlar, no tiene retorno de inversión. Este pilar lo que nos permite es realizar un seguimiento de los patrones de adopción y es crucial porque nos permite medir el retorno de la inversión del uso de Copilot y los agentes. O sea, esto nos da una evidencia de que el agente es exitoso, de que debe ser escalado o por el contrario, que es un agente riesgoso y debe ser retirado. Entonces, estos tres pilares son nuestro marco teórico. Ahora, la buena noticia es que no tenemos que construir este marco desde cero, sino que podemos acelerar la implementación de estos pilares aprovechando el conocimiento que ya tenemos de low code y de todo lo que nos ofrece el entorno o el centro de administración, por ejemplo, de Power Platform. Ahora, ¿cómo puedo entender todos mis riesgos de seguridad de datos? Entonces aquí vamos a entrar a ver con más detalle ese primer pilar, que es la seguridad de los datos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo entender todos mis riesgos de seguridad de datos? Aquí tenemos que hablar entonces de la primera herramienta que es Microsoft Purview. La respuesta se encuentra ahí y en esa capacidad de gestión de la postura de seguridad de los datos que nos ofrece. El problema no es aquí si la IA sea insegura, sino si es invisible. Entonces, Microsoft Purview nos permite resolver esto ayudando a obtener visibilidad del uso de IA y proporcionar análisis de riesgos de datos en todos los copilotos, en todos los agentes y aplicaciones de IA de la organización. Nos permite auditar la actividad de los agentes con 4 focos esenciales, como podemos ver en la lista. El primero de ellos es los datos confidenciales compartidos con interacciones de IA, que o sea, nos permite saber exactamente cuándo un agente accedió o usó información sensible. El segundo es el uso arriesgado con interacciones de IA. Nos permite detectar comportamientos inusuales, como por ejemplo cuando un creador nuevo esté haciendo muchas consultas con datos que son confidenciales. El tercero es el uso poco ético en interacciones de IA. Nos permite investigar y corregir el uso que no cumpla con nuestro código de conducta. Y el último es lo referente al cumplimiento de la normativa de la IA. Nos garantiza que estamos alineados con las regulaciones externas e internas. Si miramos el panel a la derecha, podemos ver que Purview nos da visibilidad por aplicación. Podemos rastrear la gravedad del riesgo interno y las interacciones sensibles por agente. Entonces, esto convierte la preocupación de roles como el CISO en un dato medible. ¿Ok? Ahora, viendo cómo podemos auditar el riesgo, necesitamos saber cómo detener la fuga de datos antes de que ocurra. Necesitamos estar un paso adelante. Y aquí es donde entra en escena lo referente a la prevención de pérdida de datos o DLP para Copilot. La forma en que estas reglas para Copilot funcionan es que es a través de las etiquetas de confidencialidad. Esas etiquetas actúan como una barrera o cerca digital alrededor de la información sensible. El administrador de seguridad de datos puede configurar una directiva para evitar que el agente de Copilot procese el archivo en función de esa etiqueta de confidencialidad. Miremos el panel de la derecha. Aquí estamos creando una regla en Purview. Definimos el contenido sensible. Seleccionamos, por ejemplo, los documentos que contienen esas etiquetas de sensibilidad. Definimos las acciones de bloqueo. Y eso lo que significa es que nuestro agente, si nuestro agente, el que hayamos creado, intenta acceder a un archivo con esas etiquetas que hayamos definido, la directiva se va a activar y va a detener al agente de forma inmediata. Eso evita que la información confidencial se use para generar respuestas o se filtre involuntariamente.
Pero bien, entonces, ¿qué sucede si un empleado intenta usar el agente de forma indebida o para una actividad no ética o no conforme a la normativa? Para esto utilizamos el cumplimiento de la comunicación o Communication Compliance de Microsoft Purview. Esta herramienta nos permite investigar y corregir el uso no conforme en las interacciones de IA, incluyendo las de los copilotos, agentes y aplicaciones de IA en general. A la derecha vemos en la imagen una prueba de este control. Muestra una línea de tiempo real de las interacciones de un usuario con los copilotos. Hay un seguimiento de las intenciones. Podemos ver las solicitudes que el usuario hizo, intentó acceder a un archivo que era clasificado, hubo una validación de la respuesta y podemos ver cómo Copilot, en este caso, le dice, no puedo acceder, no puedo ejecutar esa tarea sobre ese documento. El sistema está cumpliendo con las políticas que definimos en toda la configuración, ¿cierto? En Microsoft Purview. Entonces, hasta aquí hemos cubierto la protección y el monitoreo de los datos, ese es el primer pilar, y los comportamientos o el comportamiento del usuario a través de Purview. Ahora veamos, pasemos a la siguiente capa de la plataforma, es cómo se utilizan las herramientas que ya conocemos, por ejemplo, el Power Platform Admin Center y las políticas de prevención de pérdida de datos para controlar los conectores que usa el agente. La primera regla de gobernanza es, ya lo mencioné, pero tengámoslo ahí presente, si no lo podemos ver, no lo podemos controlar. Entonces, el inventario de agentes es en el centro de administración de Power Platform resuelve este tema. El Power Platform Admin Center permite mostrar el inventario de agentes en el centro de administración de Power Platform para agentes personalizados. Esto es un antídoto o es la solución contra lo que conocemos el shadow de AI y la proliferación de agentes descontrolados, ¿no? Esta vista centralizada nos muestra datos críticos para el equipo de gobernanza, incluyendo, por ejemplo, quién creó el agente, eso establece responsabilidad, en qué entorno se encuentra la gente y el tipo de entorno. Esto nos dice em, si está en desarrollo, un entorno de prueba o un entorno de producción, la fecha de creación y modificación. Entonces, tener ese inventario es el primer paso para que el centro de excelencia pueda decidir qué agentes escalar porque son valiosos o cuáles retirar porque son redundantes o riesgosos. Entonces, una vez que el inventario nos da visibilidad de todos los agentes, el siguiente paso es la seguridad proactiva. Aquí es donde utilizamos las políticas DLP y los controles de acceso del centro de administración para imponer límites al comportamiento de nuestros agentes. Esto se resume en 3 líneas de defensa clave, como podemos ver aquí a la izquierda en pantalla. El primero es el control de publicación. Podemos proteger el acceso de los agentes deshabilitando la publicación mediante la administración de conectores. Eso significa que ningún agente se mueve a producción sin la aprobación y los controles necesarios. El segundo es el control de acceso externo. Podemos proteger el acceso de los agentes deshabilitando el acceso desde Internet al chat. Si el agente solo debe ser usado internamente, cortamos ese acceso externo. Tercero, los límites de uso compartido, para evitar que los creadores compartan el agente con toda la organización sin control, podemos limitar el uso compartido de agentes o a coautores o a usuarios finales. Observemos el panel de la derecha. Aquí estamos en la acción de políticas, donde podemos bloquear características específicas de Copilot Studio, ya que se tratan como conectores. Eso es un control más granular. Podemos bloquear opciones como Chat Without Microsoft Entra ID Authentication para forzar la autenticación para todo el uso, ¿no? Entonces, podemos también bloquear canales de alto riesgo como Facebook en Copilot si no son necesarios. Eso nos evita la filtración de datos a través de canales no autorizados. Al aplicar estos límites, tenemos la confianza de que la gente
opera solo, únicamente, permítame la redundancia, dentro de las fronteras que hemos definido. Ahora bien, ya controlamos el acceso y el qué se puede hacer con las políticas de prevención de pérdida de datos. Ahora, la gran pregunta para el equipo de TI es, ¿dónde permitimos que nuestros makers, nuestros desarrolladores, construyan sus agentes sin causar un problema, sin que esto se convierta en un caos? Entonces, la respuesta es adoptar estrategias. Una de ellas es grupos de entorno y el enrutamiento de entornos. Eso transforma el entorno predeterminado en un área segura. He visto en muchas compañías donde se usa el entorno predeterminado por default para crear aplicaciones, agentes. Eso es una mala práctica. Entonces, este tipo de estrategias nos ayudan a dar solución. En el lado izquierdo de aquí del diagrama vemos el problema. Todos los new makers o los nuevos creadores construyen en el entorno por default. Esto genera, como mencioné, desorden y complica el despliegue a producción. La solución es un enrutamiento de entornos. Cuando un nuevo creador inicia sesión, la plataforma lo dirige automáticamente a su propio entorno de desarrollo aislado. Entonces, esta estrategia nos da tres ventajas claves para el control de gobernanza. Lo primero es una seguridad por defecto. Los creadores construyen en su propio entorno seguro y preconfigurado en lugar de usar el entorno por default. Esto es un aislamiento completo. Segundo, un mayor control. Es más fácil gobernar cuando los usuarios y los activos se distribuyen entre los entornos. Si un agente es riesgoso, se aísla del entorno, pero no toda la plataforma. Y lo tercero es un ALM saludable. Eso nos evita un desorden en el entorno predeterminado, permitiendo que solo los activos que son relevantes y que han sido validados sean promovidos a producción. Esto mejora el ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces, con los creadores aislados en un entorno seguro, podemos dejar que la innovación pueda avanzar. Entonces, de forma segura, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a responder la otra pregunta o el otro pilar que es el monitoreo, los informes, porque para el CEO el control final es la visibilidad del gasto. Entonces pasemos a ver un poco cómo monitorizar el consumo de estos agentes. El centro de administración de Power Platform nos da esta visibilidad a través del panel de licencias. Podemos supervisar el uso desde el panel de licencias en productos y Copilot Studio. Aquí se nos proporcionan detalles en la pestaña capacidad de mensajes para el consumo de prepago o pago por uso para el mes vigente. Observemos el dashboard a la derecha y podemos ver que se nos ofrece información sobre la capacidad asignada, es decir, cuántos mensajes se han comprado, cuántos se han asignado a los entornos. Podemos ver el consumo, el Pay as you go, que es ese gráfico de barras, perdón, nos permite ver la capacidad de consumo por producto y rastrear el uso contra el plan de pago por uso. Esta visibilidad es crucial porque nos permite tres cosas. Nos evita sorpresas, es decir, configuramos alertas de consumo para evitar sobrepasar los límites presupuestarios, medir el ROI, podemos asignar el consumo de mensajes a unidades de negocio específicas y nos permite optimizar. Podemos identificar agentes con un consumo muy bajo o muy alto para investigar, por ejemplo, si son ineficientes o si son candidatos a una licencia de capacidad dedicada. Recordemos que podemos tener la opción de pago por uso o por paquetes de créditos mensuales, ¿no? Entonces, esta gestión de costos, este monitoreo, eh, completan ese pilar de informes y monitoreo que revisamos, que son los tres pilares, ¿de acuerdo? Entonces, vimos cómo el Power Platform Admin Center nos dice la capacidad de mensajes que se han consumido, pero para el área de finanzas podemos también saber el costo exacto y en qué entorno se debe imputar cuando usamos el Pay as you go o el pago por uso. Para este control se extienden a las herramientas de Azure. Aquí tenemos el Azure Cost Management, donde podemos filtrar y proporcionar detalles de facturación por medidor y por recurso de Azure para agentes de pago por uso. Es crucial porque eso nos permite, pues, separar costos, de nuevo evitar esas sorpresas indeseadas
y además la página de plan de facturación permite descargar informes que son vitales para el centro de excelencia. Esos informes entonces proporcionan un desglose de qué entornos, aplicaciones, agentes, usuarios impulsaron el uso de los medidores y eso tiene un valor estratégico que es incalculable. ¿Ok? Entonces, ahora que hemos cubierto con éxito esos tres pilares que ya los miramos de forma detallada, como es la protección de datos con Purview, con controles de gobernanza en el centro de administración de Power Platform, los informes y monitoreo. Entonces, ahora sintetizamos por qué la gobernanza de low code es la vía más rápida para la inteligencia artificial. Y vamos a responder entonces esa pregunta clave. ¿Por dónde empezamos? Ok, ya sé qué herramientas usar, sé cómo lo puedo controlar, entonces ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo aplico Purview? ¿Cómo aplico prevención de pérdida de datos? ¿Cómo aplico el Admin Center en una estrategia que no paralice a nuestros makers o a nuestros creadores? Y la respuesta es el enfoque que nos da entrega Microsoft de tres fases para la adopción controlada de agentes. Eso lo vemos en pantalla. Estamos en un camino probado y gradual para escalar la IA de forma segura. La primera fase es establecer un equipo. Establecer el control es fundamental. Entonces, para empezar de forma segura es crear un equipo, podemos decir, ese equipo de campeones, esos champions de adopción de agentes. A este grupo de campeones le vamos a proporcionar los controles adecuados al público adecuado, es decir, acceso privilegiado a Copilot Studio, los empoderamos para que construyan un agente inicial. Aquí vamos a comenzar a probar, aquí vamos a empezar a experimentar. Esto nos permite validar políticas internas antes de realizar un despliegue masivo. La segunda fase es formar a los empleados. Una vez que el piloto es exitoso, pasamos a la fase de formar a la organización. Aquí escalamos el conocimiento y establecemos las leyes. Nos enfocamos en facilitar gradualmente el desarrollo de agentes conectados a la web y habilitar el consumo de agentes mediante pruebas de concepto. Crucialmente es aquí donde debemos establecer un centro de excelencia. Ese centro de excelencia es el que va a definir las reglas para toda la organización. Y la tercera fase, desplegar, es comprometer, ¿cierto? Si la fase es la parte donde tenemos todo el control, se trata de gestionar el riesgo y el gasto en un entorno de producción. Aquí identificamos y formamos a los responsables de los departamentos, configuramos los medidores, controlamos el intercambio de agentes y cerramos el círculo al gestionar los gastos y monitorizar el uso, asegurando que el retorno de inversión sea el que el CEO haya demandado, por ejemplo. Entonces, este plan de tres fases es la hoja de ruta que transforma el riesgo en oportunidad. Entonces, ya para ir dando cierre, ahora que ya sabemos cómo controlar el presente, cómo escalar de forma segura, veamos un poco lo que nos prepara para el futuro, aunque ya lo estamos viviendo, y me refiero a los agentes autónomos y a esa orquestación de agentes. Entonces ya determinamos ese plan de tres fases y al mirar, digamos, este slide, confirmamos que el futuro es ahora, ¿cierto? El desafío ya no es que la gente sea autónomo o que esté disponible, sino que estemos listos para dominarlo, para escalarlo de forma segura. El agente autónomo es el objetivo final, es un sistema experto que gestiona y automatiza tareas empresariales complejas, que mejora la eficiencia y la innovación en toda la organización. Miremos esos atributos clave, porque estos son los atributos de riesgo que nuestra gobernanza debe controlar. El primero es proactivo. El agente responde automáticamente a señales en toda la compañía e inicia tareas sin intervención humana. Es importantísimo. No tiene límites claros, puede iniciar un proceso incorrecto a gran escala. Es un gran riesgo. Segundo, es independiente. Realiza tareas a la perfección tras bambalinas, podemos decir, sin intervención humana. ¿Eso qué significa? Que si hay un error en el razonamiento, operará de forma oculta hasta que el error ya sea sistémico. Y lo siguiente es que es adaptable, es decir, no es determinista. Es capaz de producir resultados diferentes a partir de las mismas condiciones iniciales. ¿Eso qué significa? Que su adaptabilidad es la fortaleza de este tipo de agentes, pero también es el mayor riesgo ético y de cumplimiento. Entonces, el espectro de recuperación, tarea y agente autónomo
es ahora, digamos que nuestro mapa de ruta para el dominio. Entonces, dominar al agente de tarea, que es el más común, los agentes que ejecutan tareas, es lo que nos va a dar esa experiencia y la confianza para escalar hacia los agentes autónomos. Y finalmente, ahora que llegamos ya al final de nuestra hoja de ruta, que ya tenemos un plan de control y la herramienta, ahora veamos un poco sobre el resultado final de ese esfuerzo. Y es que estamos en el viaje hacia la organización pionera. Las organizaciones están viendo un enfoque en tres fases para adoptar las nuevas formas de trabajar con los agentes. Su rol o nuestro rol como líderes es asegurar que la compañía avance en estas etapas de forma segura. Esa primera fase es el humano como asistente. La mayoría de las compañías comienzan aquí. La fase uno es humano como asistente. Aquí el objetivo es que cada empleado tenga un asistente de IA que le ayude a trabajar mejor y más rápido. Esto es un aumento en la productividad individual similar a los agentes de recuperación. La fase 2 es equipos humano-agente, en nuestro foco, que ese es nuestro foco actual, ¿cierto? Aquí estamos. Los agentes se unen a los equipos como colegas digitales, asumen tareas específicas bajo la dirección humana. Y aquí es donde se ubica ese agente que vimos, por ejemplo, el de cumplimiento de documentos, ¿cierto? O esos agentes que ejecutan tareas. Estamos aquí en este momento, pero todavía necesitan supervisión y dirección constante. Pero el verdadero retorno de la inversión, la transformación completa, es en la fase 3. Es donde todo está liderado por humanos, pero operado por agentes. En esta etapa, los humanos establecen la dirección y los agentes ejecutan eh, los flujos de trabajo y procesos empresariales completos, con intervención humana solo cuando es estrictamente necesario. Entonces, el rol como líder, como CEO, pasa de gestionar la tecnología a liderar un equipo de agentes que gestionan la operación. Entonces, para llegar a esa fase 3, los CEOs, por ejemplo, deben evaluar la madurez de los agentes en el lugar de trabajo y ajustar la supervisión a medida que las soluciones se vuelvan más avanzadas y adoptadas ampliamente. Entonces, tengamos esto en mente, la gobernanza no es el destino, la gobernanza es el vehículo. La única manera de pasar de un asistente simple a un sistema autónomo que ejecute procesos críticos es mediante el control y la confianza que se construyen con herramientas como las que vimos, como el Admin Center de Power Platform, políticas de prevención de pérdida de datos, Microsoft Purview, el kit del centro de excelencia, ¿de acuerdo? Ahora, la IA sin límites es posible, pero solo si se invierte en el control que le da a los líderes la confianza para escalar. Y ya para cerrar, permítanme hacerlo con esta frase, el futuro no es esperar a que la IA llegue, sino es decidir cómo la vamos a liderar y gobernar. El tiempo se nos fue. De momento, eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Si tienen preguntas en el chat, como mencionamos al inicio, las pueden dejar para poderlas resolver en el menor tiempo posible. Muchas gracias por su atención. Que tengan excelente día. Le doy la palabra a Laura. Jay, sí, tenemos dos preguntas en el chat. La primera es del señor Javier Garzón. Nos indica, para que puedan usar los agentes, ¿se necesitan licencias de Copilot para los usuarios o solo los que generan agentes? Bueno, lo primero es siempre determinar el alcance de lo que queremos crear, ¿no? Entonces, para los creadores se necesita la licencia para que puedan crear, ¿cierto? Pero digamos que lo pueden hacer con licencias free para que puedan probar eso. Digamos que hay diferentes estrategias, pero ya cuando lo publican, dependiendo de dónde lo quieran publicar, ¿cierto? Entonces, para que los usuarios puedan hacer uso de los agentes, no necesitan en sí una licencia de Copilot de estudio. Lo que se necesita es el paquete de créditos o la licencia de pago por uso, ¿cierto? Porque recuerden que cada interacción que los usuarios tienen con los agentes, ese es el consumo que se va a estar facturando. O sea, no es una licencia como tal por usuario la que se necesita, solo es la licencia de pago por uso
o si la gente se quiere publicar de forma externa, lo mismo. Entonces tenemos el pago por uso o el pago por créditos. Hay que es como un paquete de 25.000 mensajes por mes. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, licencia para los que crean y el paquete de créditos para que eh, pueda ser usado el agente, ¿cierto? O el pago por uso, pero no es una licencia por usuario, sí, para que, digamos, haya más tranquilidad. No es una licencia como la que a veces se necesita con Power Apps o Power Automate, que es por usuario. En este caso, es una licencia por pago por uso o por créditos al mes. Gracias, Jay. Alex nos pregunta, ¿cuál es la forma de licenciamiento de Copilot de estudio por usuario por cantidad de procesamiento? Sí, básicamente la misma respuesta, la que ya mencionamos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, pago por uso. Yo siempre recomiendo, sugiero que si no tenemos, digamos, mucha claridad de, de la adopción de nuestro agente, de cuánto va a consumir, entonces empezamos con un pago por uso. Aquí vamos midiendo, como vimos en la presentación, ahí tenemos en el Admin Center o del lado de Azure también podemos monitorizar ese consumo, ¿cierto? Ahí vamos probando y si ya determinamos que nuestro agente tuvo una buena adopción y que tenemos un estimado muy cercano de cuánto puede ser el consumo mensual, pues tomamos la decisión si continuamos con el pago por uso o si compramos créditos mensuales. Cada paquete, como mencioné, incluye un total de 25.000 créditos por mes, ¿cierto? Eso es mucho más económico, para que lo tengan en cuenta. Sale más económico el paquete de créditos por mes que el pago por uso. Entonces, si ustedes ven que un paquete de 25.000 créditos es suficiente, pues es la mejor alternativa. Importante, ese paquete de créditos no es acumulable. Si yo compré 25.000 créditos o un paquete de 25.000 créditos por este mes, pero no los consumí todos, el siguiente mes no se me va a acumular, ¿cierto? Es decir, inicio desde cero, ¿vale? Gracias, Jay. El señor Christopher Armando Toro nos pregunta, ¿es posible establecer un consumo máximo mensual de agentes de forma de mantener un máximo de gasto mensual por la facturación del servicio? Sí, eso lo podemos controlar con los temas. Si tenemos el pago por uso, lo podemos controlar desde luego. Aquí podemos establecer esas políticas y poder controlar esos costos sin ningún problema. Ok. Diego Cruz nos pregunta, ¿cómo se puede evaluar la madurez de los agentes? ¿Cómo se puede evaluar la madurez de los agentes? Yo creo que pues una de las formas es como viendo, usando esa telemetría o eh, ¿cómo decirlo? Usando las herramientas que vienen nativas por Copilot, ¿no? En Copilot Studio tenemos de forma nativa informes que tenemos listos para usar, donde vemos la capacidad de uso, perdón, el nivel de adopción de la gente, qué tanto uso han tenido por parte de los usuarios, el nivel de respuestas, sí, si la gente logra dar solución a las solicitudes de los usuarios o si no lo hace, es decir, si hay abandono por parte de los usuarios. Entonces, todo eso nos permite ir controlando y perfeccionando nuestra agente. Tengamos en cuenta que nosotros desarrollamos, configuramos un agente, pero no significa que esa es la última versión. Esto va evolucionando, ¿cierto? Y esas herramientas nativas, como la que les menciono, que ya están disponibles ahí en Copilot Studio en la plataforma, nos permiten ir controlando, ir vigilando. Es la parte de visibilidad que mencionábamos, ¿cierto? Y de acuerdo a eso a ese análisis que vayamos haciendo, pues vamos ajustando nuestro agente para que sea más, para que pueda dar esa solución que esperamos o para que se especialice de mejor forma, ¿cierto? Entonces lo vamos ajustando, vamos liberando esas nuevas capacidades, esas nuevas configuraciones, teniendo en cuenta el gestión del ciclo de vida, ¿no? O sea, que todo eso lo hacemos en un entorno controlado en desarrollo, luego lo testeamos en un entorno de pruebas y finalmente esas funcionalidades que hayamos probado y certificado las llevamos a un entorno de producción. Gracias, Jay. Alex nos pregunta, ¿es factible activar una licencia trial de Copilot de estudio y cuál es la licencia para el creador? Muy similar a las anteriores. Sí, sí es posible activar una licencia gratuita. Normalmente es por 30 días. Lo podemos hacer sin ningún problema. Entramos ahí a la página de Copilot Studio y nos permite, ahí están las opciones para iniciar una versión de prueba.
como mencioné, son 30 días inicialmente con la cuenta corporativa. Hay posibilidades que terminado este periodo de prueba se pueda extender, casi siempre Microsoft lo permite, y ya cuando necesitemos añadir un licenciamiento, pues lo podemos hacer desde el centro de administración de Microsoft 365. Entonces necesitamos tener una licencia a nivel de tenant, esa licencia de pago por uso de créditos y la licencia para los creadores, ¿cierto? Para que los creadores puedan publicar y esa gente pueda tener o ser usado en la organización. Gracias. El señor Eduardo López nos indica que en la empresa están haciendo implementación del ecosistema de Dynamics, módulos como Finance, Supply Chain, Sales, Customer Service, Insight. Él indica en qué momento el roadmap, en qué tiempo o fase deben implementar los agentes y cuáles son los prerequisitos. Dynamics, pero a ver, digamos que no entiendo muy bien la pregunta, no sé, porque los agentes de Copilot Studio, recordemos que, a ver, ya tenemos capacidades de IA que vienen por default o de forma nativa en herramientas como Dynamics, ¿no? Entonces los agentes de Copilot los usamos para extender esas capacidades, cuando esas capacidades de IA de los agentes de Dynamics mm, no son suficientes, por así decirlo, entonces Copilot Studio entra en escena para crear esos agentes personalizados que sí cumplan con lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Entonces, pues no sé ahí si el usuario nos puede ayudar un poquito dando claridad exactamente, mayor detalle a la pregunta y terminada la sesión se los podemos resolver con mayor exactitud. Ok, la señora Luli Susana Londoño nos indica, para ver los registros de Copilot de estudio por medio de Microsoft Preview, ¿se necesita una licencia especial de Microsoft Preview o se habilita de alguna forma el Copilot de estudio? Esa licencia viene con, o esas capacidades vienen con el licenciamiento de Office 365, Microsoft 365, las E3 o las E5. Sí, hay algunas capacidades o funcionalidades que estaban en vista previa para Copilot Studio más precisamente, ya no lo están y seguramente sí van a tener un costo, ¿cierto? Eh, pero de forma básica de entrada ya tenemos acceso por medio de las licencias de E3 o E5. Gracias, Jay. El señor James Centeno nos indica, ya cuenta con una licencia de Copilot de estudio. ¿Puede administrar con esta misma licencia el Dataverse o necesita una licencia adicional, ya que no le sale la opción en la configuración del conocimiento que tiene la gente? A ver, para administrar o sea, tenemos que tener todos los poderes, por así decirlo, ¿no? En el centro de administración de Power Platform tenemos que ser usuarios administradores globales para poder tener el acceso completo al todo el tema de licenciamiento, toda la administración de entornos, ¿cierto? Entonces, es un tema más que de licencia, es de roles, ¿cierto? Yo puedo como usuario tener la licencia de Copilot Studio, pero si no tengo el rol dentro del tenant, dentro de la organización, como administrador global, no voy a tener o a poder ver todas las funcionalidades o todas las capacidades que me ofrece para administrar. Entonces, lo más importante no es un tema de licencia, sino más de roles, es validar qué rol tengo asignado. No sé si el usuario que pregunta es, no sé, algún desarrollador dentro de la organización o es el administrador, habría que revisarlo. Pero si tiene ese rol de administrador global, debería poder administrar eh, todas las capacidades de Copilot y no solamente de Copilot, si es administrador global, puede ver todo lo que tiene que ver con aplicaciones, con flujos, con agentes, etcétera. Gracias, Jay. El señor Héctor Lagos nos dice, la nueva versión de Dynamics 365 Business Central incorpora agentes de la IA. ¿El consumo de estos agentes ya va incorporado en el valor de la licencia de Dynamics? Bueno, eso es una pregunta más de Dynamics, ¿cierto? Pero sí, sí, porque si estamos hablando de las capacidades nativas de Dynamics, sí, o sea, la licencia ya cubre esto. Ahora, ¿qué no cubriría cuando necesitemos crear agentes personalizados con Copilot? De nuevo, yo en mis herramientas, es más, eso lo veo en herramientas de productividad, como las de siempre, Word, Excel, PowerPoint, todo esto, ¿no? Y ya aquí tengo capacidades de Copilot, si yo tengo mi licenciamiento, desde luego, las licencias de usuario se deben habilitar para tener esas capacidades de Copilot. En Dynamics, pues, si la licencia lo incluye, claro que sí, eso ya no es un costo adicional. Entonces, de nuevo, si yo creo agentes
personalizados, ahí por supuesto lo que voy a pagar adicional es mi licenciamiento de Copilot de estudio. Pero desde que no me salga de ahí, de que solamente use esas capacidades nativas, pues eso ya viene incluido. Gracias. La última nos dice el señor Cristian Páez. Actualmente cuentan con la suite de Microsoft 365 en licencia estándar, por lo que no se tiene habilitado el Copilot Studio. A nivel de la organización, ¿qué tipo de licencia se necesitará adquirir para que toda la organización pueda interactuar con un agente y permita realizar consultas, ayude a las inquietudes que sobre todo el tiempo de mapa de procesos de la compañía, pero que sea seguro con la información de la compañía? Muy similar a las anteriores. Entonces, las licencias estándar de Microsoft 365 nos dan acceso básico estándar a herramientas como Power Apps, como Power Automate, para trabajar en el entorno de Microsoft, ¿no? De Microsoft 365. Ahora bien, nuevamente, cuando hablamos de Copilot de Studio, necesitamos un licenciamiento, dos tipos de licenciamiento básicos, que es a nivel de tenant, ¿cierto? Que es el pago por uso o es el licenciamiento por créditos al mes. Son las dos opciones. Eso se debe activar a nivel de tenant. Es el primero. Y el segundo es el licenciamiento para que los usuarios puedan crear. Entonces, al usuario que va a crear se le asigna la licencia de creador, ¿cierto? De Copilot Studio para que pueda crear. Ese usuario desarrolla, crea los agentes y los publica. Por ejemplo, los publica en el agente de Teams. Entonces, ahora que el agente está publicado en el canal de Teams, perdón, todos los usuarios van a poder hacer uso. Ahora bien, para que los usuarios puedan hacer uso de esos agentes, ahí es donde entra la licencia de pago por uso o la licencia de créditos, ¿cierto? Los usuarios van a poder hacer uso siempre y cuando esté activada esa licencia de créditos o pago por uso. No se necesita una licencia por usuario para cada uno de forma individual, solo esas dos, ¿de acuerdo? Entonces, licencia de creador, licencia de créditos por mes o por pago por uso para que puedan hacer uso de los agentes en toda la organización. Gracias, Jay. No tenemos más preguntas. Les confirmo a todos los que nos están preguntando si la grabación se les comparte. Estén atentos que nuestro equipo de marketing por país los llamará para agendar las sesiones, hacer de pronto reuniones más profundas sobre todas las necesidades que tienen cada uno de los asistentes. Les agradecemos mucho su tiempo y esperamos que hayan disfrutado del webinar.